Mi nombre es Karina y tengo 26 años. El día en que mi vida se rompió empezó como cualquier otro martes hasta que mi aplicación del banco me envió una notificación que hizo que mi estómago se cayera tan fuerte que tuve que sentarme en el suelo de la cocina. Según la alerta, mi puntaje crediticio había caído en picada de la noche a la mañana. Pensé que tenía que ser algún tipo de error. Tal vez un glitch o una verificación de identidad. Pero cuando inicié sesión y abrí la sección de préstamos, mis manos empezaron a temblar tan fuerte que apenas podía sostener el teléfono. Allí estaba, en números fríos. $89,000 en préstamos a mi nombre. No uno, varios préstamos personales, una línea de crédito, incluso una cuenta de financiamiento que nunca había solicitado. Mi primer pensamiento fue simple y aterrador. Alguien había robado mi identidad. Pasé la siguiente hora llamando a bancos, verificando cuentas, y cada llamada terminaba con la misma confirmación escalofriante. Los préstamos eran solicitudes legítimas presentadas con mi información personal, copias de mi identificación y mi firma, excepto que yo nunca había firmado nada. Cuando la agente del banco mencionó casualmente el número de contacto adjunto a una de las solicitudes, mi corazón se detuvo. Era el número de teléfono de mi hermana. Mi hermana menor, Lianna, la misma hermana que unos meses antes me había preguntado si podía prestarle fotos de mi licencia de conducir para un formulario de alquiler porque había perdido la suya temporalmente. Recuerdo que me reí y dije que claro, porque era familia. Ese pequeño momento se reprodujo en mi cabeza como un accidente automovilístico en cámara lenta. Mi hermana no solo pidió prestada mi identificación. Mi hermana robó mi identidad y sacó $89,000 en préstamos a mi nombre. Ojalá pudiera decir que lo peor fue descubrir eso, pero no lo fue. Lo peor fue lo que pasó cuando se lo conté a mis padres. Conduje directamente a su casa, temblando de una mezcla de ira e incredulidad, sosteniendo los estados de cuenta impresos como evidencia en un tribunal. Lianna ya estaba allí, sentada en la mesa de la cocina, viéndose extrañamente calmada. Mi madre no se vio sorprendida cuando puse los papeles sobre la mesa. Solo suspiró como si estuviera trayendo una molestia molesta. Recuerdo que mi voz temblaba cuando dije, ella usó mi identidad. Sacó $89,000 en préstamos a mi nombre. Mi mamá se frotó las sienes y dijo palabras que todavía resuenan en mi cabeza. Ella necesitaba el dinero más que tú. Deja de ser tan egoísta. Pensé que había oído mal. Me quedé mirándola, esperando que empezara la reacción real. La ira, la incredulidad, cualquier cosa normal. Pero en cambio, mi padre se inclinó hacia adelante y pronunció la frase que hizo que algo dentro de mí se rompiera. Dijo lentamente y con claridad, si vas a la policía, diremos que tú le diste permiso. Así de simple, como si lo hubieran ensayado. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo mucho peor que el robo de identidad había ocurrido. Esto no era Lianna actuando sola. Mis padres la habían ayudado, la habían alentado, tal vez incluso lo habían planeado. Me giré hacia mi hermana, esperando estúpidamente que lo negara o al menos se viera avergonzada. En cambio, levantó un papel doblado de la mesa y empezó a leer con la voz más torpe y robótica que jamás había oído. Sonaba como una presentación escolar. Dijo cosas como, Karina aceptó ayudarme durante una dificultad financiera. Y que los préstamos eran un entendimiento familiar. Ese fue el momento en que la verdad encajó en mi mente como un candado que se abre. Mis padres le dieron a mi hermana un guión para estafarme $89,000. Realmente habían escrito lo que ella debía decir en caso de que los confrontara. Todo se sintió surrealista, como si hubiera entrado en una obra de teatro donde todos conocían sus líneas excepto yo. Miré alrededor de esa cocina, la misma cocina donde habíamos celebrado cumpleaños y fiestas mientras crecíamos, y de repente se sintió como la casa de un extraño. Me di cuenta de que no tenían miedo de lo que habían hecho. Estaban confiados. Confiados en que la presión familiar, la culpa y la intimidación me mantendrían callada. Mi padre cruzó los brazos como si el asunto ya estuviera resuelto. Mi madre seguía repitiendo que estaba exagerando y que la familia ayuda a la familia. Mientras tanto, los cobradores de deudas eventualmente vendrían por mí. No por Lianna. Mi crédito se derrumbaría. Mi futuro se encogería. Mi nombre cargaría el peso de $89,000 que nunca toqué. Por un momento,
realmente consideré quedarme en silencio. Porque cuando tus propios padres te amenazan, te revuelve la cabeza de formas que no esperas. Pero mientras mi hermana seguía leyendo ese patético guión, noté algo extraño. El papel temblaba en sus manos. Y seguía mirando hacia la puerta detrás de mí. Confundida, me di la vuelta y fue entonces cuando me di cuenta de que ella acababa de entregar su discurso cuidadosamente preparado a una habitación que absolutamente no esperaban que estuviera allí. Y en ese instante, todo el plan que pensaban que era a prueba de fallos comenzó a desmoronarse. El momento en que me di la vuelta en esa puerta de la cocina, todo cambió. De pie allí no había solo espacio vacío de pasillo como mis padres esperaban. Eran mi primo Matteo y su esposa Alina, ambos congelados a mitad de paso con bolsas de compras en las manos. Aparentemente habían pasado sin avisar para dejar algo a mi mamá, y habían entrado directamente en medio de mi hermana leyendo el discurso en voz alta. Por unos segundos, nadie habló. Mi hermana todavía sostenía ese pedazo de papel, su voz apagándose torpemente después de la línea que acababa de leer sobre cómo Karina había aceptado ayudar durante una dificultad financiera. Matteo lentamente dejó las bolsas de compras en la encimera y miró a mi padre con una expresión que decía que acababa de oír algo que nunca podría olvidar. «Acaba de decir que usó la identidad de Karina para $89,000, preguntó en voz baja. Mi madre inmediatamente intervino, con voz aguda y defensiva, diciendo que todos estaban malinterpretando y que era solo un arreglo familiar. Pero el problema era que el daño ya estaba hecho. Le habían dado a Lianna un guión para convencerme de quedarme callada, y ella acababa de leer ese guión al público peor posible. Matteo no era del tipo que ignora algo así. Trabaja en cumplimiento corporativo, el tipo de trabajo donde los reportes de fraude pasan por su escritorio todas las semanas. Se acercó, le quitó el papel de las manos temblorosas a mi hermana y lo leyó en silencio por unos segundos. Sus cejas se alzaron más con cada línea. Luego me miró y hizo la única pregunta que nadie más en esa casa se había molestado en hacer. «Karina, ¿realmente aprobaste alguno de estos préstamos?» Mi respuesta salió al instante. «No». Esa única palabra cambió toda la energía de la habitación. Mi padre intentó recuperarse repitiendo la amenaza que ya había hecho antes, diciendo que si la policía se involucraba, simplemente dirían que yo había dado permiso. Matteo soltó una risa corta que no tenía nada de divertida. Señaló el papel y dijo, «¿Te refieres a esta declaración preparada donde ella admite que usó la identidad de Karina? Te das cuenta de que esto empeora las cosas, ¿verdad?» Mis padres se quedaron atónitos, como si no hubieran considerado esa posibilidad ni por un segundo. Mi hermana empezó a llorar entonces, pánico real reemplazando la calma robótica que había tenido antes. Seguía diciendo que pensó que estaba bien porque mamá y papá le dijeron que todo saldría bien. Ese fue el momento en que entendí algo importante. La dinámica de poder se había invertido. Durante horas, yo había sido la acorralada y amenazada. Ahora, de repente, había testigos que habían oído todo. Matteo tomó una foto del guión con su teléfono antes de devolverlo, y mis padres inmediatamente empezaron a protestar, pero ya era demasiado tarde. La evidencia acababa de salir de su propia cocina. La habitación estalló en discusiones después de eso. Mi mamá intentó culparme por meter a extraños en asuntos familiares, lo cual era irónico considerando que yo no había invitado a nadie. Matteo les dijo con calma que el robo de identidad que involucraba $89,000 no era un malentendido familiar. Era fraude. Oír a alguien decirlo en voz alta hizo que mi pecho se sintiera más ligero por primera vez ese día. Me di cuenta de otra cosa también. El miedo en el que mis padres contaban había desaparecido. Pensaron que amenazándome me mantendrían en silencio, pero su propio plan se había derrumbado porque mi hermana leyó su discurso en la habitación equivocada. Recogí la pila de documentos de préstamos de la mesa y caminé hacia la puerta. Mi padre exigió saber a dónde iba. Me di la vuelta y dije la frase que habían estado tan seguros de que nunca diría. «Voy a arreglar lo que ustedes rompieron». No grité. No lloré. Solo me fui. Matteo me siguió afuera unos minutos después y me dijo que si decidía reportarlo, respaldaría todo lo que había oído. Esa oferta significó más de lo que puedo explicar. Por primera vez desde que descubrí los préstamos, supe que no estaba sola. Durante la semana siguiente, presenté reportes a los bancos, marqué los préstamos como robo de identidad y envié copias de todo,
incluyendo una declaración escrita sobre el guión que mi hermana había leído. Una vez que los prestamistas se dieron cuenta de que había testigos y documentación, la investigación avanzó rápido. De repente, la misma familia que me había amenazado me llamaba sin parar pidiéndome que lo manejara en privado. Pero la verdad era simple. Ellos ya lo habían manejado en privado cuando decidieron tomar $89,000 a mi nombre. Las consecuencias solo estaban alcanzándolos ahora. El último mensaje que mi hermana me envió antes de que los investigadores la contactaran simplemente decía que nunca esperó que el guión le saliera mal. Pero eso es lo gracioso de las mentiras. Se desmoronan en el momento en que llegan a los oídos equivocados. Mis padres pensaron que habían diseñado la táctica de presión perfecta. Un discurso que me asustaría para mantenerme callada. En cambio, se convirtió en la pieza exacta de evidencia que expuso todo. Y así fue como el plan para estafarme $89,000 se derrumbó de la manera más inesperada posible. Porque mi hermana leyó el guión en la habitación equivocada. Si esta historia te impactó y quieres escuchar más historias reales de venganza como esta, asegúrate de suscribirte al canal Corer y Ben Tales para no perderte la siguiente.